todos los que puedan. Buen día para todos, muchísimas gracias. Voy a hacer un repaso que va a terminar con el tema que a mí personalmente me resulta más importante del día, que tiene que ver con el presidente Fernández y de algún modo, si cabe la palabra, aunque resulte un poco exagerada, con la dignidad de la Argentina. Porque hoy el presidente va a atravesar un momento al mediodía que me parece muy importante, porque además, ¿saben qué? Sospecho que va a salir mal, y tengo todo el derecho a sospechar que esto va a salir mal. Por lo tanto, acá mando algunos saludos a algunas personas que me piden saludar, y estamos ya listos para arrancar el resumen final de este día viernes 1 de julio. Presenta Sobre el fenómeno Coldplay. Tomá. Yo he hecho ya un par de charlas a principios de este año sobre otros temas que no son la política argentina, la economía, la política exterior o la política internacional, y de hecho he dado una charla larga sobre música aquí en Instagram, así que en los próximos días, que tuvo muchísima gente que la vio, como 300.000 personas o algo más, así que tengo ganas de preparar una charla sobre lo que significa hoy en día en el mundo, y particularmente en la Argentina, el fenómeno de Coldplay. Yo almorcé hace unos días hace 2 días, con uno de los agentes artísticos más importantes de América Latina y del mundo prácticamente, que maneja artistas del nivel de Maluma o de Carlos y Vives y demás, Emilia ahora, y se llama Walter Colm, es un gran amigo mío. Me decía, yo no puedo creer que Coldplay haya venido 10 Rivers, ¿no? Increíble. 10 Rivers, así que me parece que me dieron ganas y he tenido poco tiempo de prepararla, pero lo voy a hacer en los próximos días y la vamos a poner en Instagram Live en vivo, en algún viernes a la noche o algo por el estilo, como para hablar un poco de otra cosa. Dicho esto, vamos a hacer un repaso completo de la actualidad. Cuando tenga la fecha de Coldplay se las paso antes. Claro. Pero bueno, necesito unos días para preparar lo que quiero presentarles de Coldplay, que es un poco la historia de Coldplay, y cómo empezaron y cuál es el bagaje inclusive artístico y cultural de sus miembros. Bueno, nada, hay un quinto Coldplay que nadie conoce, que se les voy a contar su historia. Bueno, así que de eso vamos a hablar en los próximos cálculos, que en los próximos 10, 15 días. Están todos invitados gratuitamente. No llenaremos un River, ni cobraremos entradas. Ajá. Pero no queremos perjudicar las reservas del Banco Central. Exactamente. Así que por eso lo vamos a hacer a modo de contribución. Bueno, ayer fue puesto en libertad, pero de algún modo se le otorgaron salidas transitorias a un sujeto llamado Carlos Díaz. Carlos Díaz mató a Axel Bloomberg. Era parte de la banda que secuestró y asesinó a Axel Bloomberg, que murió luego de un secuestro muy dramático y muy impactante en aquella época en Argentina, en marzo del año 2004. Yo les contaba temprano un recuerdo imborrable que tengo. Yo trabajaba en esa época en Radio 10, y uno de mis compañeros de trabajo era Antonio Laje, que conducía La Noche de Radio 10, ¿no? O programa de la última hora de la tarde. Y yo me acuerdo que estaba en el auto y me quedé paralizado, como todo el país, escuchando el primer reportaje que el señor Bloomberg ofreció a la prensa, que fue efectivamente aquella nota con Antonio Laje aquella noche. Y todos tuvimos la impresión, al escuchar al señor Bloomberg, de que estaba ocurriendo algo muy fuerte. Así que no era o no había sido un caso más de inseguridad, porque detrás de la historia de Axel Bloomberg, un chico muy joven, había un padre que estaba en un estado de desesperación activa, muy pocas veces visto en la Argentina. Bueno, finalmente el señor Díaz, y como ha ocurrido, por ejemplo, con otros casos tan dramáticos como el de Bloomberg, por ejemplo el de Cabezas, ¿no es cierto?, donde no hay un solo preso. Bueno, el señor Díaz será beneficiado con salidas transitorias otorgado por un juez que se llama Carlos Díaz, ¿no es cierto? Es obvio que es un fenómeno, un asunto absolutamente inaceptable. Parece mentira que en Argentina pasen estas cosas. Y yo recuerdo también el modo en que en Argentina
usó al señor Bloomberg, ¿no? Y lo recuerdo muy bien porque yo lo vi muy de cerca el asunto. Vos te acordarás, Willy, Sí, claro. que el señor Bloomberg fue de algún modo enroscado por el entonces presidente Kirchner, porque Kirchner le tenía mucho miedo en la calle, ¿no es cierto? Claro. Yo no participé de muchos actos públicos ni manifestaciones, pero yo fui aquella noche al Congreso de la Nación, con aquella marcha tan impactante a propósito de la muerte justamente de el joven Axel Bloomberg, ¿no es cierto? Y en Néstor Kirchner, en aquel momento, ¿se acuerdan? Lo enroscó, puso una foto de él y de Axel Bloomberg en su escritorio, ¿se acuerdan? Claro, claro. Las manifestaciones eran al Congreso y no a la Plaza de Mayo, acordate. Exactamente. Claro. Yo recuerdo haber visto fotografías, que ustedes la recordarán también, del escritorio del entonces presidente Kirchner, donde puso una foto de Axel Bloomberg, ¿no es cierto? Hasta que lo mandó a liquidar al padre. En un momento determinado le descubren al padre una cuestión secundaria, que era la cuestión de si era o no era ingeniero. Ustedes recuerdan aquel episodio. Claro. Y muchos de los, y yo no me meto con mis colegas, ni hago periodismo de periodistas, ni mucho menos, pero muchos de los periodistas que hoy en día andan por la vida absolutamente exaltados, haciendo un antikirchnerismo tardío, se ocuparon personalmente de destrozar al señor Bloomberg y de literalmente sacarlo de la cancha, ¿no es cierto? Así que el episodio Bloomberg es un episodio que lamentablemente vuelve a la vida argentina a propósito de la determinación del juez Díaz de dejar en libertad. No, perdón, el juez no es Díaz, les pido mil disculpas. Díaz es al que liberan, digamos. Estoy dormido. Ahora les digo el nombre del juez, ¿no? Carlos Díaz es, perdón, les pido mil disculpas, efectivamente el tipo que sale en libertad a partir del día de hoy. Y que esperemos que no mate a nadie, ¿no? El episodio de Bloomberg tuvo todos estos capítulos, ¿no es cierto? Del asesinato de Axel Bloomberg, el papel central de el señor Juan Carlos Bloomberg durante un largo tiempo, el uso que le dio a eso Néstor Kirchner y después el proceso de destrucción que el gobierno y parte de la prensa argentinas llevaron adelante contra el señor Bloomberg, hasta que lo sacaron de la cancha. Sí, Willy, perdón. Marcelo, la decisión fue tomada por el doctor Daniel Cisneros. Daniel Cisneros, el juez. Integrante, Gracias, es integrante del Muchas Tribunal gracias. Oral en lo Federal número 2 de San Martín. Sí, San Martín. Gracias, Willy. Claro. Bueno, Willy ya habló de economía, el dólar ayer 2.38, el riesgo país debe estar por los 2.400 y pico de puntos. El Banco Central logró acumular en la semana 1.500 millones de dólares, comprando ayer 536, pero por supuesto bajo un procedimiento Sin vender. sin vender dólares, por supuesto. Exacto. A los importadores y paralizando la economía, ¿no es cierto? Así que gracias, ¿no? Es como una suerte de victoria pírrica que puede exhibir tanto el Banco Central como el propio ministro de Economía, Martín Guzmán. Claro, ¿no? es como si entrara gasoil, como si entraran los barcos de gasoil. Y entre el gasoil no lo venden. Y el gobierno dice, no lo vendo. Entonces, bueno, recuperamos reservas de gasoil, claro. dice, está todo parado. Bueno, y el tema del cepo a las tarjetas para compras en cuotas en el exterior. A ver, el mundo hoy funciona a delivery, ¿no es cierto? Sí. Claro. El mundo funciona a delivery y como todo el mundo sabe, el comercio, es decir, la idea de los comercios son lugares de exhibición. La gente compra las cosas en el mundo entero a través de procedimientos de compra remota con Amazon, con Mercado Libre. La tienda online. La tienda online, cualquier las negocio. tiendas online, digamos. Es decir, y es más, hay una nota muy interesante publicada hace un largo tiempo por mi admirado Yuval Harari, el gran intelectual israelí, que subraya que uno de los aspectos que atenuó el impacto de la pandemia durante los peores momentos fue justamente el hecho del comercio electrónico, ¿no es cierto? Exacto. Claro. Sí. De que la gente compra cosas en Puerta a cualquier puerta. lugar del mundo, puerta a puerta, todo el tiempo, en todo el mundo. Es el comercio mundial a través de los sistemas que hay hoy,
de entrega de productos. Entre ellos hay un actor argentino muy importante en la región, que es justamente nuestra compañía, la compañía argentina Mercado Libre, ¿no es cierto? Bueno, Argentina sigue, digamos, con independencia de que esto tenga que ver o no con la falta o no falta de dólares, Argentina sigue retrocediendo en materia de modernidad. Es decir, estamos haciendo de la Argentina un país cada día más anacrónico. Hoy en día es prácticamente impensable que alguien no pueda comprar, no sé, qué sé yo, un perfume, una docena de huevos, una remera, todo por Amazon. Sí, un auto podés comprar. Un auto te puede comprar, te lo mandan a tu casa. Entonces, yo no sé si hay para esto dólares o no, si las cuotas, pero esto evidentemente, Willy, es el principio por de supuesto. un cepo que se va ampliando. Bueno, no, es más de lo mismo, ya se ha frenado, claro, es el mismo camino. Un aspecto donde ratificamos la idea de que la Argentina se ha vuelto un país muy anacrónico, ¿no? Claro. Que conmemora Perón, ¿no es cierto? Hoy y mañana. ¿Cierto? Está bien, yo no tengo nada contra Perón, ponerle, pero ciertamente la verdad que estamos con una agenda muy, 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 muy anacrónica. Claro, ¿no? y sobre todo las políticas económicas de los años 50, ya a esta altura del partido, o sea, ya no estamos en los 70, estamos en los 50, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno. Ayer el presidente Fernández ofreció esta explicación respecto de que la crisis del gasoil se debe a una crisis de crecimiento. Recién me escribía el doctor Quique, siempre tan ingenioso, que me decía que el presidente confundió el orden de los términos. Es un crecimiento en crisis, más que una crisis de crecimiento, ¿no es cierto? Pero bueno, fuera de las ocurrencias de nuestro amigo el doctor Quique, el presidente ofreció esta explicación respecto de la falta de gasoil. Y le dijo al campo, déjense de embromar, ¿no es cierto? Bueno, obviamente que estamos claros que es incomentable. Me llega un momento de decir, a ver, ¿por qué yo tengo que comentar semejante definición inexacta, ¿no es cierto?, del presidente Fernández? Pero bueno, dicho eso, hoy a las 5 de la tarde el presidente va a protagonizar un acto que tuvo como frase de convocatoria: Perón siempre vuelve, cosa que al momento, la verdad sea dicha, desde el 1 de julio del año 74, cuando murió Perón, el asunto no se produjo, ¿no es cierto? Yo le pido disculpas al conjunto del peronismo, pero Perón nunca volvió, ¿no es cierto? No, la realidad es que no. Es decir, Perón se lo invoca, se lo llama, se hace, pero la verdad que Perón, que yo sepa, nunca volvió de la muerte, ¿no es cierto? No. Bueno, lo van a acompañar 5 gobernadores, el resto no. Van a estar con el presidente hoy Raúl Jalil de Catamarca, Osvaldo Jaido de Tucumán, el inefable Jorge Capitanich de la provincia del Chaco, Gustavo Melelia de Tierra del Fuego y obviamente el señor Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, que sigue postulando que en La Rioja debe ser interrumpida la televisión, ¿no? Claro. Ya lo dijo no una, sino 2 veces. Hasta que algún día lo va a hacer, digamos. Él supone que los canales de televisión de Buenos Aires son tóxicos y golpistas, y ya ha dicho que a él le gustaría abortar la llegada de la televisión de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia de La Rioja. Bueno, ese personaje va a acompañar hoy al presidente Fernández. Y por supuesto, mañana está el contrato que hará la señora Kirchner en el partido de Ensenada, provincia de Buenos Aires, también para conmemorar la cuestión de que Perón vuelve, cosa que si ya no vuelve este fin de semana, si con 2 invocaciones de esta magnitud Perón no vuelve, yo ya creo que no vuelve más. No insistiría. Y eso que va a ser curioso ver a Cristina Kirchner o a Axel Kicillof homenajeando a Perón, ¿no? Eso va a ser realmente un espectáculo extraño. Yo que no vuelva, Marcelo, que no vuelva. Acá los chicos hacen broma. Yo después, digamos, si hoy invocan a la vuelta de Perón y mañana lo repiten y Perón no apareció el fin de semana, ya está. Ya no, evidentemente no quiere aparecer, digamos, ¿no es cierto? Seguro que no. Sí. Está tranquilo donde está, creo. No quiere aparecer, debe decir, no, yo no aparezco. Mejor, y te digo una cosa, vuelvo. mejor que no aparezca, porque si llega a aparecer...
Bueno, y ayer el dirigente de la Cámpora, el Cuervo Andrés, el Cuervo Larroque, postuló algo que también es viejo, porque ya lo había dicho en su momento, hace más de un año, el señor Mariotto, no me acuerdo el nombre de pila. Gabriel Mariotto, gracias, Romy. Gabriel Mariotto, que fue vicegobernador de Scioli y que fue en su momento uno de los ejecutores de la ley de medios, ¿no? Sí. Él ya había planteado esta idea de que la fase moderada estaba agotada hacía ya prácticamente un año, ¿no es cierto? Yo recuerdo haberlo comentado cuando no estábamos en Radio Mitre, ¿no es cierto? Bueno, así que acá tenemos a Larroque planteando que la fase moderada se agotó, ¿no? Si esta era la fase moderada, ¡guau! ¿No es cierto? Agarrate ahora. Y acá aparecen las controversias alucinantes de esta situación, empezando por la señora Bonafini, ¿no? Que ayer dijo que el presidente Fernández se ha abierto su propia fosa, ¿no es cierto? Si quieren, compartimos este comentario tan interesante. Lo escuchamos. Señor presidente, basta, no hable más porque ya no le creemos. Usted pasa a estar en la lista de los grandes mentirosos. Como a Macri le dio resultado mentir, usted cree que le va a dar el mismo resultado. Pero usted, con cada mentira, es una palada de tierra que abre su fosa. Y ahí va a caer, en esa fosa que usted mismo está abriendo. Qué lindo, ¿no? Bueno, y también bueno, si no lo escucharon por acá por el Instagram, porque estamos en la radio, la señora Bonafini dijo que el presidente es un mentiroso, y que se acabó su propia fosa y que ya integra la lista de los grandes mentirosos. Bueno, y después habló también Emilio Pérsico del otro lado. Saben que Emilio Pérsico integra el movimiento Evita, que es uno de los pilares, si cabe la palabra pilar, que sostiene al presidente Fernández, y ha dicho que con Cristina Kirchner había 11 millones de trabajadores sin derechos. Ese país, dijo, es una mierda, perdón por la palabra, y yo no quiero más ese país. Así que la confrontación, que uno piensa que ya estaba terminada y que no podía ir más lejos, bueno, evidentemente tiene todavía terreno por recorrer, ¿no es cierto? Tenemos un audio, pero no sé si por Instagram se escucha, pero yo se los cuento. Escuchamos a... ¿Está Pérsico? ¿Lo tenemos a Pérsico? Sí. Ponelo, dale. Nosotros queremos ganar, no perder. El mandato que tenemos nuestros compañeros, ya lo hemos dicho en muchos lugares, es ganen o mueran. El Frente de Todos tiene que ganar o se va a morir, aparte como frente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, tiene que construir una política de ganar. No podemos perder. Hemos sufrido muchísimo durante los 4 años de macrismo. Yo no quiero que vuelva eso nunca más. Y encima ahora el loco quiere ser candidato Macri. Digamos, por favor. Bueno, es ganar o morir, dice Emilio Pérsico, ¿no? Es decir, así es la vida dramática de Argentina. O ganamos o morimos, dijo, ¿no? Luego de criticar a la señora Kirchner, que por supuesto ella quiere sacarle la caja a Pérsico. Ese es el motivo de la discusión, ¿no es cierto? Y en el medio de esta historia aparece y desaparece todo el tiempo la figura del tercer socio en esta historia, que es Sergio Massa, ¿no? Que tenía para dentro de 15 días, el 15 de julio, previsto una asamblea o un congreso de su partido, que es el Frente Renovador, que tenía como propósito discutir si rompían o no con lo que queda de la coalición oficialista. Y se ve que se arrepintieron y que la convocatoria en cuestión se suspendió. Bueno, haciendo un repaso sobre el estado de cosas del mundo, y lo que más me importa viene al final, que tiene que ver con el presidente Fernández, recordamos que ayer finalizó, Juan nos ha ilustrado mucho al respecto, la cumbre de la OTAN. Es evidente que la guerra es una guerra lenta, dolorosa y lenta. Nunca ocurrió aquella hipótesis inicial respecto de que la guerra iba a durar 3 días y que los rusos tenían capacidad para tomar todo prácticamente en 48 horas. Bueno, eso no pasó. Llevamos ¿cuántos días, Juan? Ciento y pico 130 días. casi, 130 días de guerra. Pero esta lentitud que presenta Rusia al tratar de apoderarse de Ucrania o de parte de Ucrania se contrapone con la velocidad de los acontecimientos en el plano de la política alrededor de la guerra, ¿no? Han pasado muchas cosas, han pasado cosas muy rápidas, y ayer pasó una muy importante, y yo tengo la impresión, a pesar de que no lo puedo comprobar ahora, de que el papel del presidente Biden y de su canciller Anthony Blinken
ha sido fundamental para volver a unir a la OTAN. Ustedes recuerden que Trump la había desarmado prácticamente. Claro. Trump había dinamitado todos los organismos multilaterales. La única crítica que yo le escuché a Trump en ese asunto, donde el tipo tenía alguna razón, era contra la Organización Mundial de la Salud, y su papel durante la pandemia. Pero bueno, el resto de los organismos multilaterales que jugaron un papel crucial en el orden mundial fueron todos y cada uno de ellos dinamitados por el presidente Trump, particularmente la OTAN, ¿no es cierto?, que argumentaba que nos costaba muy cara, ¿se acuerdan? Nos cuesta muy cara la OTAN, esos tipos que paguen más. Bueno, total que la OTAN finalmente ayer consiguió juntar un montón de plata, poner más armamento pesado para defender a Ucrania, y puso en la mira no solamente a Rusia, sino también a China, ¿no es cierto?, en términos de cuáles son las amenazas que visiblemente enfrenta el mundo occidental. Así que a mí me pareció personalmente que esta cumbre ha sido muy importante, y habrá que ver cómo reacciona Putin, ¿no es cierto?, porque por supuesto esto no va a ser gratuito. Ayer Rusia atacó con misiles un edificio residencial en Odessa. A ver, trato de explicarles un poquito el mapa. Ucrania tiene de este lado a Rusia y de este lado a Europa, ¿no es cierto? Y la guerra va avanzando de esta manera, del este de Ucrania por el sur, ¿no es cierto? Ya habían tomado Crimea, se están apoderando de toda la zona del Donbass, que es el este de Ucrania, y llegar a Odessa es prácticamente llegar a Europa, Y efectivamente han tirado un misil. La información de esta mañana daba aquí en la Argentina una cifra de 10 muertos, pero hace un rato vi en Euronews que eran 20 prácticamente, ¿no? Sí. Si es que no subió, ¿no? Así que bueno, nada, otra vez un crimen contra ciudadanos civiles y contra edificios residenciales por parte de Vladimir Putin. En cuanto a la cuestión del gas, ayer, y vos lo habrás visto, Juan, El País de Madrid publicó un informe muy interesante respecto de cómo el África se prepara para desarrollar la venta de gas a Europa, ¿no es cierto? Al punto tal que el país se pregunta si esto es una solución para Europa o un desarrollo para África, ¿no? Y África tiene una oportunidad muy grande, ¿no? Y evidentemente los europeos confían más en África que en Argentina, me imagino, ¿no? Pues claro, hoy decíamos con Juan, ¿qué pensarán los tipos de un presidente que les ofrece energía y que en su país no tiene gasoil, ¿no es cierto? Por lo tanto, bueno, tal vez la lenta sustitución de la energía europea comprada a Rusia sea, repito, sustituida por energía comprada al África. Me llamó mucho la atención, ayer yo me lo enteré porque nos lo contó a última hora del programa nuestro amigo Marcos Álvarez, que luego, no tiene que ver una cosa con la otra, pero son los dos episodios que nos muestran algún nivel de enseñanza para los argentinos. El presidente electo de Colombia, un tipo para toda la centro-derecha y la derecha de América Latina, un sujeto inaceptable. Lo primero que hizo fue convocar a una reunión, y lo invitó él, a quien fue su mayor rival, digamos, y que tal vez lo siga haciendo, porque tal vez con el declive de Iván Duque, el jefe de la oposición vuelva a ser en Colombia el expresidente Uribe. Bueno, se reunieron y pudieron conversar, ¿no es cierto? En la Argentina por el momento esto es impensable, ¿no? Pero a ver, si Uribe y Petro, que son el agua y el aceite, y que han sido uno del otro sus respectivas bestias negras, ¿no es cierto?, han logrado sentarse a conversar, y arriba de eso, un tipo como Iván Duque pone de ministro de Economía a un especialista, a un tipo serio, está claro que se puede ser de centroizquierda, se puede ser progresista, se puede hacer todo lo que vos quieras, y al mismo tiempo se puede ser serio, que es lo que lamentablemente nosotros no podemos conseguir. Bueno, dicho esto, me meto con lo que más me interesa, que es el papel del presidente Fernández a nivel internacional, que es el ámbito donde el presidente no solamente se ha destacado menos, sino donde ha cometido los estropicios más estrafalarios, ¿no es cierto?
Bueno, el primero en desmentir a Santiago Cafiero ayer fue el primer ministro Boris, como lo llamó Cafiero, porque se olvidó del apellido, ¿no es cierto? Es Boris Johnson, que negó la versión de Cafiero respecto a que el presidente se le había plantado a Boris Johnson y que medio que le cantó las 40. Y es más, contó que la charla bilateral fue muy amigable. Sí, claro. A mí me parece mejor que sea amigable a que sea inamigable, pero se ve que al presidente le ha gustado contar que él se enfrentó a al peludo y desprolijo Boris Johnson, y que le dijo de todo. Bueno, parece que no fue así. Bueno, en segundo lugar, para el gobierno argentino, los tripulantes del tenebroso avión de Emtrasur no pueden entrar en una lista de terroristas porque así lo determinó la UIF, que como todo el mundo sabe, la UIF es un organismo muy independiente, ¿no? Del gobierno argentino, ¿no es cierto? Bueno, así que la UIF, que depende de quién, de la señora de Kirchner, obviamente ha relativizado el papel de estos pobres personajes que serán, a juicio de la UIF, que no entiendo qué tiene que ver con toda esta historia, un conjunto de amigables instructores y alumnos de un avión de esta envergadura. Bueno, el presidente Fernández, para completar el programa, y aún me falta un tema más importante aún, ayer volvió a defender a Venezuela con un argumento que yo no puedo entender cómo el presidente Fernández puede no darse cuenta de lo que está diciendo. Fernández volvió a defender al presidente Maduro bajo el argumento de que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela terminaron. Esto equivale a decir que, bueno, como en un momento, ponele, qué sé yo, Macera dejó de torturar y matar personas, bueno, ya paró. Ya paró. Y parece que esto no es así, ¿no es cierto? No solamente el presidente ha faltado la verdad, porque siguen habiendo presos políticos y persecuciones y demás, sino que yo no puedo entender por qué razón el presidente se le ocurre decir semejante cosa. Y es más, lo ha repetido, es la cuarta vez que lo dice. Por supuesto que sale medio mundo a retrucarle que esto no es verdad. Para mí lo que me llama la atención es la falta de capacidad de pensar, ¿no? Porque, repito, aún considerando que lo que el presidente describe haya ocurrido, cosa que por supuesto no es así, pero ponele, a ver, si vos secuestraste, mataste, encarcelaste, perseguiste, como dejaste de hacerlo, ¿qué estás perdonado? O sea, es un razonamiento del presidente que habla de su incapacidad para pensar lo que dice. Y está la barbaridad que el presidente está diciendo, que yo tengo el derecho de todo el mundo a sospechar que por algo lo hace. Porque, a ver, a nadie se le ocurre en el mundo defender a Maduro en estos términos, de manera gratuita. Habrá, presumo, un interés político, un interés ideológico, un negocio, un orden de la señora Kirchner, pero es tan extraviado el razonamiento que tengo derecho a pensar lo peor. Bueno, y acá viene lo que más me importaba. El presidente Fernández ha tenido un comportamiento muy triste en relación al episodio más importante del mundo en los últimos años, que es la guerra. Esto es una guerra que se la llama guerra híbrida, ¿no es cierto? Pero digamos que es de algún modo una guerra de carácter mundial. Vamos a ponerle de carácter mundial, ¿sí? No es una conflagración que esté ocurriendo a nivel mundial, pero es de un modo u otro una guerra mundial, ¿no es cierto? Las guerras ya no son lo que eran antes. Hoy hay muchas cuestiones que aplican a una guerra, ataques cibernéticos, operaciones de sabotaje, ataques ucranianos seguramente guiados por tecnología occidental, ¿no es cierto? Sí, es de algún modo una guerra. La explosión migratoria, la hambruna. La hambruna, digamos, la crisis migratoria. La hambruna, un tema la explosión migratoria. muy grave, ¿no es cierto?
y atención, que en algún momento, es decir, estamos esperando que Vladimir Putin considere que está siendo atacado. Claro. Y yo cuando pienso eso, pienso en Polonia, ¿no es cierto? Y el riesgo que corre Polonia, o los países Lituania, Estonia y Letonia, o la propia Moldavia, porque por Polonia pasa toda esta ayuda que contamos todos los días, efectivamente ocurre y pasa por territorio polaco. Gran mérito de parte de los polacos, ¿no es cierto? Por lo tanto, estamos en presencia de un episodio muy grave, desatado por un psicópata, cuyos argumentos no son demasiado diferentes a los de Hitler, para suponer que parte del territorio europeo le pertenece por el hecho de que él supone que ciertas personas quieren ser rusas, ¿no es cierto? Como Hitler suponía que ciertas personas querían ser alemanes, ¿no es cierto? Dicho esto, el presidente Fernández tuvo la mala suerte, digamos, de haber visitado a Moscú 2 o 3 semanas antes de la guerra. Obviamente todos sabíamos que había 300.000 tropas rusas en la frontera. O sea, no hacía falta ver la CNN de Nueva York, ¿no es cierto?, para enterarte que la guerra era una cuestión inminente, ¿verdad? Y en esa oportunidad el presidente le ofreció de manera temblorosa, porque ese video es muy interesante no para escuchar, es muy interesante para mirar. Vuelvan a verlo, no a escucharlo, véanlo, ¿no es cierto? En la actitud del presidente Fernández ante un monstruo como Vladimir Putin, ¿no es cierto? Ahí Fernández le ofreció a Putin ser la puerta de entrada para Rusia en América Latina. Y es un ofrecimiento, además, un ofrecimiento tonto y tardío, porque esa puerta de entrada ya había ocurrido, ¿no es cierto? Y estaba ocurriendo justamente ¿con quién? Con Venezuela, ¿no es cierto? Venezuela. Bueno, muy bien. Arriba de eso el presidente fue a Europa, ¿no es cierto? Y estando en Europa, no en este viaje sino en el anterior, cuando fue a promover la supuestamente la energía argentina, pidió el levantamiento de las sanciones contra Rusia y el cese del envío de armas, bajo el argumento, el único que Fernández pudo pensar, que es que finalmente esta guerra perjudica ¿a quién? A los argentinos, señores, y a los países pobres. Entonces pidió que le corten el envío de armamento a Ucrania y que se le levanten las sanciones a Rusia, ¿no es cierto? Después habló de que Argentina tenía una cierta empatía por Ucrania, ¿no es cierto? Nos caen simpáticos, ¿no es cierto? Bueno, después se reunió con Putin de vuelta, en los BRICS, y antes de eso, Santiago Cafiero se reunió con el tenebroso señor Lavrov en otra reunión previa a la cumbre de los BRICS, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto, hoy va a hablar con Volodymyr Zelensky, por pedido de la embajada ucraniana en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Yo preferiría que no hablen, ¿no es cierto? Es decir, que Fernández lo llame Cristina y no pueda atender el teléfono, o que Zelensky tenga un problema de seguridad, porque viste que para hablar con Zelensky aparentemente hay un dispositivo de seguridad que le permite o no ir a tal lugar, porque este hombre puede decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Al presidente de un país admirado hoy por el mundo entero, ¿no es cierto? Y que está resistiendo con valentía, con determinación, con liderazgo, que es lo que nos falta a nosotros, nada menos que una invasión rusa, ¿no es cierto? ¿Qué le va a decir Fernández? ¿Que él está de acuerdo con que no le manden más armas a Zelensky? ¿Y que insisten que hay que levantar las sanciones contra Rusia? O que quiere ser parte de los BRICS. ¿En nombre de quién le va a hablar? De la CELAC, ¿no es cierto? En nombre de los BRICS. Entonces, como yo vi esta noticia esta mañana, publicada chiquitita así del Brain, dije, no, lo que nos faltaba, ¿no es cierto? Que Fernández hable con el señor Zelensky. Dios mío, les agradezco mucho la paciencia que han tenido esta mañana conmigo, porque hablé de más. Yo sé que hablé de más, pero bueno, así son las cosas. Me pasé completamente de tiempo, échenme, hagan conmigo lo que quieran, les entrego mi cabeza, la pongo así, puff,
y que me la corte. Ahí está. Que venga el verdugo, Marcelo. Que venga el verdugo. venga. Muchas Vuelva gracias. Perón, chicos. o Que vuelva Perón. Exactamente. No, les digo, les repito, si Perón no reaparece después de 2 invocaciones hoy y mañana, ¿Qué hacemos, yo ya Marcelo? creo que no aparece más. Vamos a ver. Ok. Nunca se sabe, Marcelo.